Buenas noches. Los resultados de las elecciones andaluzas abren incógnitas muy importantes en clave nacional, para todos los partidos. Y no solo respecto de cómo solventar las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria y de la guerra. Pedro Sánchez vaticinó que sería perjudicial para España coaligarse con Podemos o pactar con Bildu, y está gobernando gracias a ellos dos. Los varones advierten de que le está pasando factura a su partido y los propios votantes socialistas en la región de Murcia sienten que es pernicioso, tal y como detectó el pasado mes el Observatorio de Estudios Demoscópicos de la UCAM. Les será difícil convencer al electorado en cada convocatoria de que nada de esto está ocurriendo. Mientras, Ciudadanos desaparecido y los partidos a la izquierda del PSOE en la horquilla de la antigua Izquierda Unida. Parece que se refundarán. Y el Partido Popular, que se ha comido a Ciudadanos, puede plantearse girar al centro político para cuidar a esos votantes, centrarse en oponerse a la política económica de Pedro Sánchez y olvidarse de sus principios ideológicos, algo que ya le ocasionó el nacimiento y crecimiento de Vox. Partido este, por cierto, que se ve condicionado por las expectativas que crea sobre sí mismo. Bienvenidos y vamos a analizar esas cosas y otras muchas más con nuestros invitados, que son Pablo Blesa. Bienvenido, Pablo, un placer contar contigo. Antonio, buenas noches, gracias por invitarme y muy contento de estar aquí con mis contertulios. A los que presento a continuación, Francisco Javier López, bienvenido, encantado, un placer. Como siempre. Y Pepe Rocamora, encantado de contar contigo. Igualmente. Estamos en un momento político, social, interesante. Más que interesante. Y nos echas una... Que estamos en un momento en el que probablemente van a cambiar bastantes cosas. Bueno, mira, empiezo por ahí, Pepe. ¿No se habían terminado ya las mayorías absolutas? Hace mucho dijimos... En el 15 se habían acabado. Eso es. Y ahora estamos recuperando ahora el bipartidismo imperfecto. ¿Tú crees? Sí. Bueno, vamos a partir de una situación y es que vamos a retomar o centrarnos en los resultados de las elecciones andaluzas, pero más que de allí para sacar lecturas en clave nacional, evidentemente. No solo hablaremos de esta cuestión, otras más en el transcurso de la noche. Pero arrancando de ahí, de esas elecciones, vamos a ver los resultados que se produjeron, esa mayoría absoluta del Partido Popular con 58 diputados, el partido que venía de tener 26, vamos a recordarlo, 30 el Partido Socialista, 14 Vox y 5 Unidas Podemos. Es decir, una mayoría absoluta. Pepe, yo decía que, bueno, decíamos, han terminado la mayoría absoluta, venimos oyendo además por parte de todos los analistas de que eso ya se había acabado y que era ya tiempo de pactos necesariamente. ¿Qué ha pasado? Las mayorías absolutas no son malas, es lo que... No es que sean mala o buena, pero parecía que es que ya no se iban a producir más. Claro, quiero decir que es que desde el 8, desde Zapatero, hemos estado en un periodo en el que todo ha estado en proceso de cambio. El punto de inflexión fue el año 15 y actualmente yo creo que podemos ya vislumbrar que recuperamos algo del viejo modelo. El viejo modelo bipartidista de estabilidad, lo cual no es malo, porque hay que ver nuestro entorno donde todos los partidos tradicionales, nuestro entorno me refiero a Francia, Italia, Grecia, todos los partidos tradicionales han desaparecido y puede que aquí recuperemos el viejo modelo bipartidista con alguna novedad y con alguna excepción. Y entonces ahí estamos, simplemente. Porque además también otro dato, aparte de la mayoría absoluta, si no me equivoco, en efecto más del 60% de los votantes se han ido a ese bipartidismo. Cosa que no parecía, no era tampoco habitual. No lo sé de memoria, pero vamos, más del 60. O más del 60. Son casi 45 porque tuvo el Partido Popular y casi un 30 del Partido Socialista, un 26%, o sea, un 70 y tantos por ciento. Un índice que tampoco lo veíamos en las elecciones anteriores, estaba mucho más repartido. Ese bipartidismo, por tanto, también se ha reforzado, ¿no? Sí, se ha reconfigurado el tablero, como dice, con un bipartidismo imperfecto, porque es verdad que quedan grupos, lo que sí parece es que van a quedar grupos
a la izquierda del PSOE y grupos a la derecha eso de... simplemente probablemente es la recuperación del viejo modelo efectivamente. de Izquierda Unida o del PC con otros nombres. Pero que esos partidos serán los que terminarán dando, cuando no haya mayorías absolutas, gobiernos a izquierda o a derecha, porque el proyecto de centro es el que parece que ahora mismo tiene menos visos de recuperación, más allá de que vayan a una refundición o una refundación. Por eso te digo, entonces parece que va a quedar un poco por ahí. Y máxime, además, a la izquierda del PSOE tienen que hacer un ejercicio de darle una buena pensada a qué quieren hacer con su vida, porque está claro que los proyectos individuales... Pero eso ha sido así toda la sí, vida, sí, ¿no? donde hay un trotskista hay un partido, donde de dos trotskistas hay un partido y una corriente, donde hay poco y al final podemos terminar teniendo... Sí, pero era la Sí. el viejo dogma de la izquierda. Y ahora mismo pues pasa más o menos algo así, es lo que hemos Y por visto cierto, también en Andalucía. no sé si es demasiado simple decir que muchos votantes de esa amalgama de partidos de izquierda se han ido, porque no es verdad que haya aumentado la abstención, al contrario, ha habido un mayor porcentaje. Ha bajado un 2%. Pero, entonces, no sé si es muy simple decir que muchos votantes de esa izquierda se han ido al Partido Socialista, pero que muchos votantes del Partido Socialista han votado al Partido Popular, que además se ha comido a Ciudadanos. No. Eso, en principio, alguien lo ve así y dice, esto es lo que ha ocurrido, pero seguramente no es tan simple. No es tan simple. Vamos a ver, los trasvases de votos todavía se están analizando durante esta semana, pero no es tan simple. Vamos a ver, el Partido Popular ha multiplicado por 2 los votos que estuvo 740 y tantos mil en el 18 y ahora ha tenido algo más de 1,5 millones. Y el PSOE de 1.100.000 ha pasado a 890. ¿Se los ha comido todo el Partido Popular? No. El Partido Popular se ha comido a más del 75 o el 80% de lo que obtuvo Ciudadanos. Se ha comido parte del Partido Socialista, pero ni mucho menos. Sí hay por ahí, se empiezan a ver algunos estudios para ver un poco cómo ha podido ir el trasvase, y la verdad es que ha habido trasvases prácticamente entre todos. Los politólogos hacéis esos estudios. Pepe, Los futboleros hacemos otro. Ahora te pregunto, pero Pablo, ¿hasta qué punto hay elementos muy concretos de Andalucía que son intrínsecos o internos, que son los que han hecho que se produzcan estos resultados, o también ha habido elementos, digamos, nacionales que han influido en ellos? Evidentemente que desde 2021 en todas las encuestas se percibe un auge generalizado de los partidos de derecha. Y no terminaba de cuajar, tal vez, no se terminaba de manifestar con toda su intensidad este cambio demoscópico en la ciudadanía española, quizá porque el liderazgo del Partido Popular de aquella época, me refiero a Casado y Teodoro, no terminaba de convencer. Pero resulta sorprendente la velocidad a la que la política española tritura liderazgos y siglas. Si uno mira una foto de los debates electorales de 2019, encuentra a Pablo Iglesias, que ha desaparecido, encuentra a Rivera, que ha desaparecido. Ambos partidos, tanto el de Iglesias, Podemos, como Rivera, el de Rivera, están en declive manifiesto y podrían incluso desaparecer. Ha desaparecido también Casado, por supuesto, de la escena política, sustituido por Feijóo, y hemos visto, si contamos también con UPyD de Rosa Díaz, cómo podemos dar por muerto, periclitado y fulminado a Ciudadanos, especialmente después de las elecciones en Andalucía, y vemos también cómo la izquierda reconfigurada en partidos con otros nombres, como Por Andalucía, que básicamente ha amalgamado a una parte de la izquierda junto a Adelante Andalucía, pues también Podemos está más que amortizado. Resulta impresionante analizar cómo en Andalucía el feudo tradicional del voto socialista ha habido un vuelco tan asombroso en tan poco tiempo, que de mayorías absolutas rotundas como la que tuvieron los socialistas en 2008-2014, se ha pasado una mayoría absoluta tan rotunda del Partido Popular, que ha frenado claramente a Vox, que ha finiquitado en Andalucía, literalmente, completamente aniquilado a Ciudadanos, y que ha llevado a la travesía del desierto al Partido Socialista y a la izquierda del Partido Socialista. Algo asombroso. Los futboleros, Pepe, ¿cómo lo analizan? ¿Los futboleros? Sí, un analista No, futbolista. no, es que antes estábamos hablando del trasvase de votos. Sí, eso es. Y entonces, por no ir al ejemplo clásico del Madrid-Barcelona, Sí. y yo pregunto, digo, ¿se puede asimilar que un bético se haga sevillista o un sevillista se haga bético?
Pues yo no lo creo. No. No. Pues entonces yo no creo en esta historia que se está diciendo. Es que ha habido tanto trasvase de votos. Entonces, pues quiero decir, votante socialista, visto lo que hay en la Moncloa, Pedro Sánchez se queda en su casa, simplemente. Votante conservador de derechas, podemos ganar, pues vamos a votar. Han ido todos y los otros han quedado en su casa, así de sencillo. Y trasvase de votos, sí, alguno habrá habido, porque siempre hay de todo en la viña del Señor. Pero no hasta el extremo de ir cambiando la situación. Y no creo yo que el Partido Socialista haya sido el gran derrotado en estas elecciones. Simplemente estamos volviendo al escenario antes del 15. Si yo fuese socialista estaría muy preocupado, francamente, porque, vamos a ver, Pepe, Y los el Partido socialistas Socialista están no preocupados escucha, por... Déjame que te cuente. Hombre, porque es una vamos a ver, Andalucía por primera vez, no solo es que históricamente el Partido Popular ha multiplicado por 2 su voto desde las últimas elecciones. Después del segundo no solo peor es eso. resultado electoral de su pero, historia, no del solo eso, segundo. pero no solo es que ha multiplicado por 2 su voto, su número de escaños, no solo es que ha absorbido al Partido Liberal, a Ciudadanos enteramente. Ciudadanos ha perdido 500.000 votos, que obviamente parece haberse ido completamente ese voto al Partido Popular, independientemente de que pueda haber también una absorción de voto de Vox, debido a que mucha gente habrá dicho, puede ganar, puede tener mayoría absoluta Absorbe este el voto señor. de Vox y Vox saca más votos. Termino. Entiendo. Pero bueno, saca más votos, gana 100.000 votos Vox y gana 2 escaños. Pero no es un crecimiento asombroso. ¿Cómo puede absorber votos si Vox gana más votos y más escaños? Vox ha crecido, puede haber absorbido, ha creado una nueva línea de votantes, puede haber absorbido votantes. Y luego ¿De dónde? Del Partido Socialista, yo también creo que a alguna gente le ha podido gustar el liderazgo de un hombre moderado que además ha hecho funcionar la economía, y es evidente que en zonas donde tradicionalmente se ha votado al Partido Socialista, tradicionalmente en Andalucía se ha votado esta vez a señor Bonilla. Y vemos otra cosa histórica. Han ganado en Sevilla, han ganado en Jaén y han ganado también en Huelva, que eran los 3 feudos en los que nunca había ganado el Partido Popular, ni había ganado otro partido que no fuese el Partido Socialista. Entonces, evidentemente ha habido una transfusión masiva de votos de muchos orígenes hacia el señor Bonilla, si no nos explica la mayoría absoluta. Las dos condiciones se tienen que haber dado, tanto... Claro, movilización del voto como... Es más sencillo. No solo la abstención socialista explica una victoria, una mayoría absoluta rotunda. Pepe apuntaba algo parecido. Es verdad que el Partido Socialista en el 2015 tuvo 2.200.000 votos en Andalucía. Ahora ha pasado 800.000. El partido, es decir, había mucha gente que se ha quedado en la abstención. Pero ¿qué ha pasado en Andalucía? Vámonos a la campaña electoral de las autonómicas de 2008. Cañete la Real, provincia de Málaga, pueblecito de 1.500 habitantes, precioso, con un castillo. ¿Es tu pueblo? No, yo soy de Estepona. Todo las calles adoquinadas, más limpio de todas las cosas. Decía el candidato del Partido Popular, aquí no hay nada que hacer. ¿Para qué hacer aquí actos? Si aquí no me vota ni mi familia. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo, porque una de las cosas con las que jugaba el PSOE ahí era, si no estamos nosotros, no va a haber fondos europeos, si no estamos nosotros, no va a haber subsidio agrario, aunque eso del PER ya es un mito, son unas 100.000 en los años pico, ahora 130.000 personas las que cobran el PER en Andalucía, pero jugaban un poco con eso. Se alían los astros en la legislatura pasada y hay un cambio de gobierno, siguen llegando fondos europeos, siguen abiertos los colegios. Y sigue amaneciendo todos los días. Y se vive mejor. No pasa nada. La gente entonces, de buenas a primeras, la gente pierde el miedo. Entonces, no es normal que en la Andalucía interior, sobre todo, porque en la costa sí era ya desde hace 20 años prácticamente habitual la victoria del Partido Popular, pero en la Andalucía interior, más allá de sitios como Antequera y sitios puntuales, que venciese el Partido Popular. La gente ha visto que funciona. Y además funciona con gente que es normal, que no tiene ni cuernos ni rabos, ni huelen a azufre, ni nada por el estilo. Y eso sí es lo que ha pasado. Y Juanma Moreno, ¿por qué estaba tan centrado en la campaña? Dicen, es que ha escondido el logo del Partido Popular. Es que lo que necesitaba el Partido Popular precisamente en Andalucía
era que se viese que tenían un equipo de gente normal, que lejos del señorito, lejos de esa imagen que la izquierda quería potenciar siempre de los partidos de derecha, en este caso del Partido Popular, y ni mucho menos. Y ese ha sido uno de los grandes fallos también de la campaña de Vox. Me voy a ir a clave ya, o nos vamos a la clave más nacional, y Núñez Feijóo, Felipe Sicilia, Begoña Villacís y Santiago Abascal han analizado ya más en clave nacional esos resultados. Andalucía pone de relieve algo muy importante. El andaluz o el español moderado, que se sentía aislado y en minoría, ya no lo está. Ha dejado de sentirse solo para formar parte de una mayoría que va en aumento y se expresa con elocuencia en las urnas. La política española sigue necesitando más rigor, más gestión, más capacidad para resolver los problemas reales de los ciudadanos, que ya no toleran más cortinas de humo para desviar la atención. De que en Andalucía siempre el Partido Socialista ha obtenido un buen resultado y en este caso no ha sido así, y que esto nos tiene que hacer reflexionar y pensar en qué es lo que ha podido ocurrir, y de un tiempo a esta parte, y una vez que obtengamos esa reflexión y ese análisis, ver qué medidas podemos llevar a cabo, teniendo muy claro, evidentemente, esas dos cuestiones, que yo les vuelvo a insistir porque creo que todos ustedes coincidirán conmigo. Hay una pieza clave que es la de la movilización, y tenemos que conseguir movilizar a un electorado de izquierdas que en Andalucía, pues una vez más, ya pasó en el 18, se ha vuelto a quedar en casa. Es evidente que estamos en un ciclo político muy adverso y que tenemos que cambiar cosas para que cambien los resultados. Y ahora yo creo que se abre ese proceso de reflexión, que no tiene que ser inmediato. Yo sé que todos tenemos ganas de que, yo más que soy muy impaciente por naturaleza, de que todo sea inmediato y que alguien descubra la fórmula mágica. Ese proceso no va a ser inmediato, pero sí que se tiene que producir. Ya hemos visto al Partido Popular disponer de mayorías absolutas en otras ocasiones. Y es el Partido Popular el que va a tener que elegir, lo va a hacer con nuestra vigilancia, pero va a tener que elegir si esta mayoría absoluta sirve para algo o si la desaprovecha, como ha desaprovechado mayorías absolutas a nivel nacional. Y esa va a ser la gran labor de Vox en Andalucía en estos momentos. Le doy la palabra a Pablo y lo retomo, lo que se hablaba Abascal. Yo decía al principio en la entradilla que en cuanto al partido, en cuanto a Vox, se marcaba unas expectativas que luego parecía que había un fracaso. No ha sido así en Castilla y León, pero aquí, como por boca de esos líderes eran tan altas, hombre, no han entrado en el gobierno, pero han sacado unos resultados mejor que los anteriores, pero parece un fracaso, pero precisamente por la sensación de expectativas que se dan con anterioridad, que luego, si no cuadran, ellos mismos llevan a que se transmita esa sensación. Sí, pero a Vox no le ha funcionado, en primer lugar, una persona que yo sí admiro, que es la señora Olona. La señora Olona es una persona muy competente, pero es nacida en Alicante. Es una persona muy competente, pero no ha encajado bien. ¿Y hacer en Alicante marca? No, una cosa, desde mi punto de vista. ¿Y eso te inhibe estar en otro ámbito de la política? He entendido la pregunta y la puedo responder. Desde mi punto de vista, y aquí tenemos un andaluz, en una comunidad autónoma con una identidad tan fuerte como la andaluza, que no se encuentre y con 8,5 millones de habitantes, que no se encuentre un andaluz para dirigir un partido político que se dice andaluz y que tuvo unos resultados espectaculares en las últimas generales, unos resultados que ha perdido, ha llegado a la mitad, pues hombre, es un poco chocante. Entonces creo que ella no enlazó bien, su figura no pudo enlazarse bien con el sentir general andaluz. Yo estoy diciendo que es una persona brillante, una política brillante, una persona, me parece, íntegra. Y ahora quizá, una vez que se afinque y viva mucho más tiempo, tuvo además esa dificultad al principio, tuvo que empadronarse, hubo una dificultad con su empadronamiento, todo aquello rechinó, no fue algo importante. Luego, los argumentos de Vox no han sido quizá en todos los casos los adecuados. Y, entre otras cosas, ese tremendismo victorioso, como poco más o menos que ellos iban a ganar la presidencia y que Moreno Moriña sería su vicepresidente. Esa grandilocuencia respecto a los resultados, que se puede entender incluso como una cierta petulancia, no creo que les haya servido. Y Javier parece que no he terminado. Me parece también, además,
que obviamente el mayor fracaso de Vox es no ser llave de gobierno. El gran fracaso es ese. Y esa es la gran victoria de Feijóo, la gran herencia de victoria que le deja Bonilla a Feijóo, que no depende de Vox. Pepe, se han comentado también muchos aspectos. Yo lo apuntaba un poco antes a Pablo. Sí, la situación económica que atraviesa nuestro país después de la crisis sanitaria, sí, el tema de la guerra con Ucrania, que está condicionado todo, el tema de los precios, la inflación, la gasolina y demás, ha influido también en que se produzcan estos resultados. Yo también apuntaba que esos pactos del Partido Socialista con Podemos para gobernar, apoyándose también en Bildu, RC y demás, es un precio político que en determinadas comunidades autónomas como Andalucía, o seguramente como Murcia, y algunas otras más, se paga. A ver, yo creo que el resultado de las elecciones no se ha debido a que la candidata de Vox no haya nacido en Granada y que haya nacido en Alicante. No creo que haya tenido nada que ver. No creo que el candidato socialista, el señor Espadas, sea el culpable de ese resultado. Yo creo que el culpable es directamente Pedro Sánchez, así de sencillo, y que esas elecciones han marcado y en cierta forma han sorprendido por darle la mayoría absoluta al Partido Popular. Ninguna encuesta lo recogía. Y eso ha pasado, lo cual ha demostrado que todos los mitos que había en torno al voto cautivo andaluz no existen. ¿Esto es una derrota del PSOE? No. Todo lo contrario, es decir, el PSOE solo, y pongo entre comillas el solo ha perdido 3 escaños. Y no hay que olvidar que dentro de menos de un año, dentro de 9, 10 meses, tenemos las elecciones municipales. En Andalucía hay algo, 730 y tantos municipios. De esos 730 y tantos municipios, 612 tienen alcalde socialista. Eso es un poder real. No el poder de las peleas internas de que Sánchez se pelea con Susana Díez y pone a este, al otro y al de más allá. Ese es el poder real del día a día. Y entonces eso se nota, y entonces habrá que verlo. Y hay que pensar que en todo nuestro entorno el Partido Socialista ha desaparecido. En Italia, el último líder socialista, Bettino Craxi, exiliado en Túnez por un asunto de corrupción. En Grecia, el PASOK, el Partido Socialista Panhelénico, después de del segundo rescate, Papandreou desaparece y el Partido Socialista ya no existe en Grecia. Francia, Ana Hidalgo, gaditana candidata a las presidenciales, el 1,72% de los votos. O sea, el Partido Socialista ha desaparecido en todo nuestro entorno y aquí todavía está. Y entonces habrá que verlo dentro, en mayo del año que viene, si ese Partido Socialista, que es uno de los mimbres, de los pilares, de los cimientos del sistema de partidos en España, todavía resiste. Y yo no creo que su resultado haya sido malo. El de Vox. Vox era una incógnita, porque Vox no es un partido, Vox no es una ideología, Vox no tiene organización, no tiene estructura, sino que simplemente es un sentimiento. ¿Quiénes son los grandes hacedores del voto a Vox? Pues un binomio, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Ahora que no está Pablo Iglesias, parece que el fomento y la levadura para el voto a Vox ha descendido, pero Vox es simplemente una reacción a todo ese tipo de cosas. Y Puigdemont. ¿Cómo? Y Puigdemont, digo. Javier, yo hacía referencia también a que cuando hicimos el Observatorio de Estudios Demoscópicos aparecía un dato interesante. Vamos a ver un gráfico. Preguntábamos a los votantes socialistas, en general, este gráfico es en general, todos los ciudadanos de la región de Murcia sí creían que el Partido Socialista debía seguir o no coaligado en el gobierno del país con Podemos. Y ahí salía que casi el 70% creían que debía romperse ese acuerdo de gobierno. Bueno, teniendo en cuenta que eso es toda la población, votan de todos los partidos, opinaban de todos los partidos, pues bueno, podía llamarnos la atención o no. Pero si nos vamos al cuadro en función del partido votado, como se identifica, ocurre que incluso el 58% de los votantes socialistas pedía a que se desligara el Partido Socialista de Podemos. Eso pesa. En Andalucía y en más sitios, de hecho, los varones socialistas
siguen, no sé si con la boca medio abierta, medio cerrada, reclamando qué pasa aquí. A ver, claro que pesa. Pesa porque, vamos a ver, para el votante tradicional del PSOE, este pacto con Podemos, hay cosas que le son que muchas. chirrían. Sí, como dijo la dimitida Oltra ayer, hay que apretar los dientes después de su dimisión. Pues igual, para el votante socialista, tener a Podemos. Es que Pedro Sánchez dijo que tener a Podemos como socio de gobierno le iba a hacer no podría hacerlo porque no iba a dormir. Claro, pero probablemente era sincero cuando dijo eso. Sí, efectivamente. Entonces, hay un rechazo generalizado también por el votante socialista, porque como en todo gobierno de coalición, hay sus tiras y aflojas, pero es que estamos viendo que aquí los tiras y aflojas son constantes y el PSOE es cautivo en gran medida, aunque después se pasan en el Consejo de Ministros unos a otros por encima, pero es cautivo al fin y al cabo de las posiciones más extremas hacia la izquierda de Podemos. Y obviamente eso lo ha penalizado. Pero es que al PSOE lo que se le está convirtiendo en un lastre. Tú decías que el PSOE ha desaparecido en todo nuestro entorno tal, pero es que... No ha desaparecido, ¿no? No, digo que el PSOE, no, perdón, el Partido Socialista en nuestro entorno, en Francia, Italia, Grecia, etcétera. Pero es que aquí ahora mismo el Partido Socialista en España como tal no existe Sánchez. Y Sánchez para el Partido Socialista, para las siglas Partido Socialista Obrero Español, ahora mismo es más lastre a pesar de Sánchez, y yo el dato claro, de los 600 alcaldes socialistas, sí, eso está claro, demuestra, quiero decir, que claro, eso está en la esencia. Y quiero decir, y entonces el voto socialista es muy importante. Pero voy más allá, en España. No solamente tú has dado ese dato de los ayuntamientos que gobiernan Andalucía. Yo te doy otro dato que es todavía mayor. Hay 700 casas del pueblo en Andalucía, de los 734 municipios. El Partido Popular solamente tiene 130 sedes. Vox tiene 10 o 12. Podemos, otras tantas. Pero eso no ha importado. No. No ha importado para un resultado terrible. Pero un resultado terrible en no, una es que autonómica. Con lo que permite el moderador, pero a lo que permite el moderador me gustaría si me permite el moderador. Me parece que el Partido Socialista, y digo porque es un poco una réplica educada a mi querido Pepe, ha sufrido una derrota terrible en Andalucía. Primero, porque ha perdido nada menos que 3 escaños. Segundo, porque... Nada menos. Pues eso digo, me parece terrible. Porque escucha, es que ya Susana Díaz... Hombre, no, si lo comparas con Ciudadanos... Estamos hablando de un partido que está gobernando en Madrid, que está gobernando. Y que ha gobernado 36 años con mayorías en esa comunidad autónoma, ininterrumpidamente. O sea, que el partido rival tradicional doble sus escaños, gane por mayoría absoluta, que tú pierdas 3 cuando ya habías perdido antes con Susana Díaz, que la transición, el cambio de liderazgo en el Partido Socialista fuese tan cruento y torpe, cruento porque Susana Díaz se resistió y finalmente su amigo íntimo, su enemigo íntimo, Pedro Sánchez, impuso al señor Espadas. Y el señor Espadas fue reemplazado tarde. Y ese ha sido un problema grave del Partido Socialista. El reemplazo de Susana Díaz llegó tarde y lo ha pagado. Pero no solo es eso terrible, de por sí, un Partido Socialista debilitado con un rival al galope con resultados y las encuestas. Es que, aparte de eso, han liberado a Feijóo del peso, ya a nivel nacional, del peso tremendo de tener que vivir con el señuelo encima, con el San Benito del Partido Socialista diciendo, cuando votes al PP estás votando a Vox, recuérdalo, cuando votes al PP votas a Vox. Eso ya se ha acabado. Y además hay otra cosa más, le ha abierto una vía el señor Bonilla y este éxito tremendo al señor Feijóo, por cuanto que se han abierto en el PP como 2 estilos. Antes se pensaba que había que ser ayusista para contener a Vox y para crecer en las encuestas. Y eso es algo de lo que jugó en parte Casado, en parte. Pero ahora Feijóo, que se siente cómodo siendo moderado, siendo de centro y siendo transversal, dice, aquí está el hijo pródigo, o sea, Bonilla abre el camino para mí, porque yo voy a apostar por el mismo estilo que Bonilla, que es la moderación, y ya lo hemos visto ahora mismo aquí. Pero hay un factor, el último dato, por el que el PSOE tiene que llorar, y es que las izquierdas a la izquierda del PSOE han perdido también 10 escaños. O sea, que estos 2 partidos por Andalucía, esta mezcolanza de siglas, Izquierda Unida, Podemos y otra gente más, y Adelante Andalucía, han perdido 10 escaños de 17 a 7. O sea, la izquierda tiene, mientras que el PP y Vox suman 78 escaños en Andalucía, toda la izquierda suma 37 escaños.
O sea, que es algo terrible. Vamos a leerlo también, a conocer las opiniones de líderes aquí en la región de Murcia, en concreto José Miguel Luengo del Partido Popular, José Vélez del Partido Socialista, José Ángel Antelo de Vox. Vamos a conocer opiniones. Esto viene a demostrar nuevamente que hay un cambio de ciclo en España y que ya se está diciendo, insisto, hasta en 5 ocasiones, en las últimas 5 elecciones, al Partido Socialista que ha acabado ese ciclo, que estamos en una situación muy compleja en la que los carburantes, la electricidad, los alimentos, el día a día es más caro, sin ningún tipo de acción ni ninguna política que venga a contrarrestar esto por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que sigue instalado en la discordia y enfrentar a unos españoles contra otros. Pues esta es la tendencia, la que los españoles en unas regiones y en otras están dando la espalda a esas políticas radicalizadas y están diciéndole sí al Partido Popular, al partido de la moderación y el partido útil para todos los españoles. Bueno, esto no es cuestión de sorpresa, las urnas hablan y los políticos tenemos que entender que la ciudadanía siempre tiene razón. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender de los errores que podamos haber cometido y seguir trabajando, eso sí, sin descanso, para mejorar y para merecernos el apoyo de la ciudadanía. Por lo tanto, pues yo tengo confianza absoluta que mis compañeros y compañeras del Partido Socialista de Andalucía se han puesto ya a trabajar para avanzar muchísimo más en las necesidades que tiene Andalucía y, por supuesto, lo harán desde la oposición, que es donde han decidido la ciudadanía. La democracia es así y, desde luego, las socialistas las aceptamos como debe de ser, sabiendo que los ciudadanos nos marcan la pauta que tenemos que llevar en política. Después de una derrota sin paliativos del sanchismo y de la izquierda más radical que están consumiendo a este país. Para Vox, todo lo que es bueno para España es bueno para Vox. Es verdad que salíamos para ganar y que los resultados han sido los que son, pero a pesar de todo, Vox sigue creciendo. Y nos quedamos con un dato verdaderamente importante, que es el dato de Almería, donde Vox es el lugar donde más crece, que tiene ciertas similitudes con nuestra región. Vox en nuestra región ya ganó las elecciones. Los resultados no son extrapolables de ninguna región con otra. En la región de Murcia, el Partido Popular junto con el Partido Socialista la tienen infrafinanciada, tienen muriéndose a nuestro Mar Menor, muriéndose a nuestro campo, a nuestro sector del transporte, a todo aquel que produce, y Vox va a sacar un grandísimo resultado cuando López Miras convoque elecciones. Pepe, yo recuerdo hace ya bastantes meses, algún año puede ser, tú comentaste aquí que Ciudadanos debía elegir para su futuro. Ya no puede elegir. Eso te iba a preguntar, que debía elegir ser UCD o CDS. Recuerdo aquella frase tuya. Yo no sé si eligió mal, si ya no es momento de elegir, si no es necesario. Bueno, como ha pasado el sobre tiempo, aquella idea. Como ha pasado el tiempo, no sé si dije exactamente eso. Sí, recuerdo. Pero confía en mí. Me fío. Sácalo de meroteca. Pero la conclusión es, ¿dónde está la UCD? ¿Dónde está el CDS? En el mismo sitio. Simplemente no existe, ni Ciudadanos, pues yo creo que podemos decir ya que no existe. De todas formas, a mí, como ciudadano, me gustaría destacar que desde que estamos celebrando elecciones democráticas desde el año 77, o sea, 45 años, hemos tenido pues unos cuantos partidos, digamos, de centro, no, bisagras, por así llamarlos, y la elegancia que han tenido todos ellos. Adolfo Suárez con el CDS, Florentino Pérez con el PRD, Rosa Díez con UPyD, y si me apuras, pues este fin de semana el señor Marín con Ciudadanos en Andalucía. ¿Cómo han sabido irse? Cosa que si buscamos en otros partidos no lo encontramos. Las urnas les han dicho no. Y España en eso hemos tenido todos estos intentos de partidos bisagras y no han funcionado. En países como Alemania, con los liberales, más o menos sí que han funcionado, pero aquí no. Y entonces aquí estamos con las dos Españas, a pesar de todo. Es decir, una España y la otra España.
Y entonces esos partidos que han intentado estar ahí en medio, pues, y Ciudadanos, pues, lo de Ciudadanos además es una historia especialmente llamativa, porque estamos hablando que Ciudadanos tiene dos almas. Hay un Ciudadanos catalán y hay un Ciudadanos que es una franquicia en el resto de España. El Ciudadanos catalán nace de una iniciativa de un grupo de intelectuales anarquistas, comunistas o simplemente progresistas. Y entonces que cogen el legado de un señor como Tarradellas y crean un partido como reacciona al nacionalismo, cosa que no hace la derecha, que no hace la izquierda, que no hace nadie, lo hacen ellos. Y entonces crean esa alternativa, y esa alternativa consigue ganar las elecciones en Cataluña. Pero eso es un conflicto ideológico, porque en las franquicias no se asimila eso. No, la franquicia es en el resto de España. Quiero decir, Ciudadanos nace como un partido progresista que coge ese voto, sobre todo en el cinturón, lo que era el cinturón rojo de Barcelona y todo esto y tal. Y entonces en el resto de España es una franquicia. ¿Y esa franquicia en qué se basa? Se basa en la gente que le da cosa votar al PP después de todo lo que está pasando y no sé qué y no sé cuántos y todo esto, y con, digamos, líderes locales que son gente que ha pasado por media docena de partidos. He estado aquí, allá y no sé qué, lo podemos ver aquí en la región de Murcia. Y entonces esa gente no tiene nada que ver con el voto que es el de Ciudadanos de Cataluña. Entonces, en el resto de España, fuera de Cataluña, Ciudadanos es una de las tres partes en las que se divide el voto del Partido Popular. El voto es decir, el PP y el PSOE han tenido 10, 12 millones de votos en España. Y entonces, a partir del 15, todo eso se rompe. Y entonces, por la parte del PSOE, pues están las mareas, Ciudadanos, Podemos y todas estas cosas, las confluencias y todo esto y tal. Y en la parte del PP, pues entonces está Vox, Ciudadanos en distintos momentos y ellos mismos. Y esa tercera parte de Ciudadanos, del voto del PP, es, pues sobre todo coincide con un voto urbano, gente moderna, es que esto del PP no me gusta, como lo están haciendo, el Rajoy, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces esa gente probablemente es la que está volviendo, después de lo de Andalucía, al voto del PP, no la de Vox, que habrá que ver si se queda o no. Javier, decía Pepe, hay que ver cómo se han ido, se refiere a los líderes de los partidos bisagra, ¿no? Más que de centro, y eso de cómo se ha ido me viene a la cabeza de pronto Mónica Oltra, la vicepresidenta de Andalucía. Esta de bisagra y de centro no tiene nada, sino ¿cómo se ha ido? Y la elegancia en irse parece que tampoco. Eso te digo. Es que parece que era una irremediable dimisión si no cese, ¿no? A ver, una cosa es aunque me ha llamado la atención que las ministras de Podemos en las redes sociales pues han hecho un elogio terrible, tremendo. Qué terrible, dos cosas. Pero la izquierda en general. Pero tremendo, ¿no? Bueno, ellas sabrán lo que quieren. Claro, es que, vamos a ver, esta señora basó su ascenso político en ser el azote de Francisco Camps y de Rita Barberá. Todos lo recordamos con sus camisetas, con la cara de Camps detrás de las rejas, etcétera, tal. Declaraciones, porque la hemeroteca está llena, diciendo que cuando un político está imputado tiene que abandonar todo su estado. Oiga, señora, es que usted le han imputado. Es que el lunes mismo estuvo la policía en su despacho buscando el expediente, porque lo que hemos estado viendo, por las filtraciones que ha habido del juicio, bueno, del juicio no, de la toma de declaración, la instrucción del sumario. Demás, hay cosas que los funcionarios no sabían cómo explicar lo que había pasado. Que a lo mejor después jurídicamente no tiene más recorrido o no, pero usted está imputada y usted marcó esa línea roja, pues váyase. Pero váyase de una forma elegante, no váyase como se fue ayer, que no solamente fue acusando a los medios de comunicación, a otros partidos políticos, es que incluso a su socio de gobierno lo criticó también. Semana, que y después es impagable ese espectáculo televisivo. Y deja víctimas colaterales como Baldoví en el Congreso de los Diputados yo no sé si Baldoví es una víctima, por eso digo, intentando defender lo indefendible. Es un heredero. O sea, ahora vamos a ver el papel en el que queda Compromís en la Comunidad Valenciana, porque al igual que Ciudadanos a nivel nacional, Compromís ahora, porque Compromís es una serie de confluencias también y demás, que también además que lo único que lo amalgama es el poder,
Vamos a ver ahora cómo se reconstituye. Parece ser que es probable que la sustituya Aitana Mas, que es diputada por Alicante, de Elche, con un perfil completamente distinto al de Mónica Oltra. Da igual, quiero decir que la gente que vote sabrá lo que quiere y ya está. Efectivamente. Pero es el problema. Vamos a poner, si tú te tiras toda tu vida poniendo un listón, cuando te llegue a ti, no lo intentes subir 3 metros, que tú lo dejaste a 1 centímetro, pues si lo dejaste a 1 centímetro, coge la puerta. Bueno, es que y aunque no lo hubieras puesto toda la vida, como dice Pepe, aunque no hubieras puesto ningún listón, y ojo, esa imagen de la fiesta, la alegría, y pues luego esas acusaciones en público, es que ya... Y lo peor de toda esa defensa por parte de las ministras, de Podemos y demás, es que es un caso tan sumamente grave en el que se está tratando de un tema de abusos a una menor, y que la ministra de Igualdad, por ejemplo, que la ministra del yo sí te creo hermana Mónica, pero desprestigiando a la víctima y obviando completamente que lo que se está tratando aquí es que un señor que abusó de una menor, que ese señor era el marido de la vicepresidenta y consejera de Asuntos Sociales. Abusó, pero bueno, da igual. No, sí. Él está condenado a 5 años. Él no presuntamente. Aquí la que presuntamente tapó a su marido fue ella, pero él está condenado. Es que los hechos son bastante graves como para que alguno o alguna tuviese la boca un poquito cerrada. Pablo, una cuestión. Yo apuntaba también al principio, el Partido Popular, bueno, todos los partidos, el Partido Socialista, por ejemplo, los mayoritarios, los del bipartidismo, hubo un momento, ¿os acordáis que parecía que Podemos quería dar el sorpaso al Partido Socialista? Y bueno, y Ciudadanos. Y justo, y Ciudadanos, y además aquí yo recuerdo... Y eso estuvo a punto. Eso estuvo a punto. Y de hecho, fíjate, en noviembre del 19, sí, Vox estuvo a punto de dar el sorpaso al PP en Andalucía. Es que quiero decir, esa situación del Partido Socialista que seguramente decía, oye, nos mantenemos más o menos en nuestra línea ideológica socialdemócrata atendiendo a nuestro electorado, o vemos que se está formando este movimiento en torno a Podemos y podemos irnos escorarnos hacia más la izquierda para intentar taponarlo. Esa duda existió y estuvo ahí esa lucha. Se hablaba de la pasovización. Me gustaría... Perdona, Pablo, entonces el Partido Popular puede estar ahora en la disyuntiva de decir, oye, me mantengo en mi línea de atención ideológica a la gente que desde siempre me ha votado, a la que seguramente se vio descuidada por mí y por eso se fundó Vox y se fueron hacia Vox, pero lo refuerzo todavía porque se ha comido a Ciudadanos. ¿Puede tener ahí giros a un lado y a otro esas tentaciones, estas próximas fechas, en base a los resultados que ha tenido en Andalucía? Bueno, en primer lugar... La línea ideológica de Feijóo, las formas de Feijóo. Sí, en primer lugar, yo creo que hay que señalar un aspecto que Pepe ha tocado, y es la desgracia de este país de no haber encontrado unos partidos bisagra que cuajen. Y me refiero a que sí que ha habido partidos bisagra. No creo que sea una desgracia. No, pero yo lo veo que es una desgracia. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué? Porque los partidos bisagra han sido los partidos secesionistas. Claro que no, porque hay un bipartidismo perfecto entre los laboristas y los tories, y no gobiernan otros. Y hay un partido liberal, pero bueno, un partido liberal medianamente decorativo. Pero siempre han gobernado laboristas o tories, no ha gobernado ningún partido liberal. Entonces aquí la desgracia de la política española es que cuando se rompe el bipartidismo aparecen primero UPyD, liderado por una señora que tenía mucho predicamento, mucho carisma, y que sin embargo se le convierte el partido se le deshilacha, aparecen voces discordantes, ella no sabe cómo resolver eso a nivel interno y al final estalla porque genera mala reputación y el votante ya no se fía de esa marca que desaparece. Y luego aparece Ciudadanos, que yo lo veía como una bendición para la política española, no porque lo fuese yo a votar o no, sino porque expulsaba de la labor de bisagra o de elemento moderador entre un partido y otro, PSOE y PP, expulsaba a los nacionalistas y a los secesionistas. Y ese partido, por el cesarismo de su líder, por los errores estratégicos de su líder, es decir, Albert Rivera, en un momento dado se comete el harakiri, porque traiciona sus dos aspectos fundadores. Vengo a moralizar la vida pública, a moralizarla, porque estos partidos del bipartidismo son corruptos, y vengo también a expulsar al secesionismo en un momento en que el secesionismo está en esteroides y está dando un golpe de Estado en Cataluña, vengo a expulsar a esto de la política nacional. Y de hecho gana en Cataluña, como tú has señalado. Pero el señor Rivera comete un error estratégico. ¿Y aquí qué aprendemos nosotros, los politólogos? Uno, en primer lugar, que cuando un dirigente político toma una deriva que es errónea estratégicamente,
lleva a los escollos y eso no hay que lo levante a su organización. Y vemos que el señor Marín, mirando ahora en clave actual, en clave de las elecciones andaluzas, el señor Marín, que en 2018 no lo conocía ni su padre, que no había entrado a ningún despacho, gana porque hay una tendencia ascendente en ese partido, y ahí tiene que ver también con algo que tú has dicho que es muy correcto, y es que las personas, los líderes, pueden ser inteligentes, leer las líneas de las tendencias y maximizarlas, como el señor Bonilla ha hecho. Él ha explotado una realidad que existía en esa comunidad autónoma en Andalucía. Pero el señor Marín, que en 2018 no lo conocía nadie, no tenía puestos, consigue 21 escaños, ahora que ha sido consejero de un montón de carteras relevantes, se presenta ante los andaluces y quien maximiza su gestión, que ha sido buena, ha sido el señor Bonilla, y él pierde todos los escaños. Francisco Javier, una cuestión, aquí en clave regional ya tenemos a la vuelta de la esquina el Congreso del Partido Popular y una supuesta, bajo tu punto de vista, remodelación del gobierno. Esos dos apuntes breves. No, bajo mi punto de vista no, va a haber una remodelación del gobierno en agosto o en septiembre. Ahora lo que nos queda es por ver... Y el gobierno regional estoy hablando. Sí. Y ahora lo que nos queda por ver es si los 3 consejeros ¿Le van a hacer no Partido Popular... periodistas en agosto? Sí, los politólogos nos vamos. Lo que nos queda por ver es si se va a mantener alguno de los 3 consejeros no PP o si se marcharán los 3. El Partido Popular necesita, porque pese a que las encuestas le benefician, pero necesita coger un impulso económico, un impulso político y dar salida a caras nuevas de cara a las elecciones del año que viene. Veremos quiénes son esa renovación, veremos en el Congreso del Partido en el mes de julio qué renovación hay, qué cambios hay, pero lo necesita porque al final, si hablábamos del desgaste del Partido Socialista en Andalucía, el Partido Popular también tiene un desgaste y una mochila en la región de Murcia, que la única forma que tiene es de ir imponiendo caras nuevas, políticas nuevas, impulsos de gente menos conocida, pero que las hay válidas obviamente, con lo cual yo digo que cuando volvamos en septiembre tenemos consejeros nuevos. Bien, dos cuestiones más para terminar el programa. Por una parte, también hablábamos de las condiciones, las circunstancias económicas, evidentemente, que están marcando la dinámica. Este fin de semana, de hecho el sábado creo que va a ser el Consejo de Ministros, donde se van a aprobar un paquete de medidas económicas y seguimos los ciudadanos, no sé hasta qué punto, pues echando gasolina, por ejemplo, al coche cada vez más cara. Digo, el ciudadano normal de calle, el que tiene que desplazarse a trabajar, o sectores tan importantes en la región de Murcia como el de la logística, que está cargando con gran parte de ese peso y que lo tiene que derivar seguramente al producto final en las lineales de los centros comerciales y demás. Nos hemos ido a Freud, nos ha atendido Manuel Pérez Carro, que es el secretario general de Freud, y nos comenta, por una parte, cómo le está afectando al sector y las perspectivas que hay al respecto. El transportista no es capaz de trasladar ese incremento de costes al precio de transporte y ya ahora mismo supone, con los precios actuales, el coste más importante que tiene una empresa es el gasoil, una empresa de transportes. Estamos hablando de que un 40% de los costes de un camión de larga distancia es el precio del gasoil, así que afecta a los costes de manera esencial, más que el resto de los costes, incluidos el personal. Y si no se estabiliza el precio, pues va a ser muy complicado seguir prestando los servicios, porque no se puede estar subiendo el precio al cliente todos los días, porque además tampoco es asumible muchas veces por el cliente asumir las subidas tan enormes que se están produciendo, ¿no? Por eso hemos solicitado de manera urgente al Ministerio, en este caso al Gobierno de la Nación, que haya unas ayudas adicionales para el sector, que consistirían en 20 céntimos adicionales más para el suministro del gasoil a través del sistema profesional de gasoilio, y además que sigan manteniéndose las ayudas de 1.250 euros por vehículo o 500 euros para los vehículos ligeros, para estar paliando estos desfases que tenemos ahora mismo, porque los desfases continuos están produciendo unos daños en las cuentas de resultados de nuestras empresas que no somos capaces de soportar. Por lo tanto, se adoptan unas medidas urgentes para estabilizar en la medida de lo posible este coste que tiene el transportista, bueno, vamos a ver en una situación muy complicada.
Una situación complicada para el sector de la logística, para el sector del transporte, evidentemente que vamos a ver hasta qué punto. Había algunos analistas que nos decían la semana pasada, bueno, y se sigue publicando, que puede ser que el combustible, que la gasolina llegue a 2,5 euros. Pedro de los Santos nos lo decía aquí en esta mesa, 2,5 euros en 3 semanas, 2-3 semanas. De todas formas, como nos va a costar la luz lo mismo que en abril de hace 3 años, no hay problema. ¿Tú crees? Bueno, no sé, yo me fío del gobierno. Haces bien. Haces bien. Pero bueno, parece que va a seguir subiendo el combustible, sí o sí. Aunque hoy se ha anunciado a nivel de las eléctricas que una de las medidas del gobierno es bajar el IVA del 10% al 5% en cuanto al IVA. Pero bueno, son medidas económicas que los tiene que soportar la ciudadanía de la calle, ¿eh? Bueno, ¿o no? Evidentemente se dice que la inflación cambia gobiernos y que la recesión directamente produce revoluciones y acaba con sistemas incluso políticos. Y estamos viendo cómo todos los países occidentales, todos los países industrializados, tienen los mismos problemas, y es unos costes de la energía derivados y de las materias primas, y complicado además en el caso de Europa, por la cercanía a un conflicto militar de unas proporciones que van en escalada. Ahora estamos muy preocupados todos por cómo Rusia va a sustanciar su amenaza a Lituania, porque Lituania está aplicando las sanciones europeas que impiden que algunos productos, metales y otra serie de materiales entren a Kaliningrado, que como sabemos es territorio ruso, separado del territorio nacional ruso por la intermediación de Polonia y de Lituania. Entonces, es un territorio ruso enclavado en Europa. Y como Lituania está aplicando las sanciones, pues Rusia ha amenazado con una respuesta inminente y dañina. Todo esto incrementa, obviamente, los precios de la energía. La política de cero COVID de China impide que haya suministro de otra serie de materias primas, etcétera. La demanda general a nivel mundial se ha incrementado una vez que se ha ido saliendo de la pandemia, a veces con mucha fuerza, y entonces tenemos unas tensiones inflacionistas que no se saben cómo corregir. Y lo que hemos escuchado hoy es terrible doblemente para España. El vicepresidente del Banco Central Europeo, señor de Guindos, español, muy buen ministro, por cierto, de Economía en el pasado con el PP, ya ha anunciado que va a haber en España un aumento de la morosidad. ¿Por qué? Porque van a subir los tipos de interés y eso va a castigar a las empresas y a los ciudadanos. Y luego hemos escuchado otra por primera vez en un ministro de Finanzas alemán, que Alemania puede ir a la recesión. Con lo cual, ¿qué puede hacer el gobierno en esta coyuntura? Puede jugar con los impuestos de los carburantes, puede, como ha hecho a nivel europeo, luchar por esa isla energética, pero esa isla energética se ha diluido por dos razones. La ola de calor, por una parte, y luego que Francia nos compra energía más barata a nosotros, y eso ha hecho que esa excepcionalidad, esa excepción de la isla energética portuguesa española, pues al final los precios no han bajado como se esperaba, por la ola de calor, repito, y porque Francia sí que nos puede comprar a nosotros el combustible, y lo está haciendo más barato, y eso hace que los precios no bajen. Hablo de gasolina, Pepe, ni a tocar el tren, que sé que es una asignatura pendiente tuya. El tren fatal. No, que aquí eso no tenemos problemas. Que no tenemos problemas, no tenemos tren. Sé que lo lleva fatal. No, yo no lo llevo fatal, quiero decir que, lo llevamos. Que tenemos una isla ferroviaria en la región de Murcia que ni Galicia ni Extremadura se pueden comparar con Murcia. Y eso es un mérito que no hay que olvidar, que es fruto de la acción de nuestros políticos. Digo políticos en plural, no le pongo siglas. Y de los ciudadanos. Los ciudadanos que te han permitido esto, bueno, pues es posible que sí, pero así estamos. Quiero decir, si yo quiero ir a Almería, ¿qué tengo que hacer? Pues puedo coger un autobús de estos que me viene a las 5 de la madrugada y que me lleva a Archena, y entonces en Archena cojo no sé qué, que me lleva a Albacete, y entonces en Albacete que me llevan al Alcázar de San Juan, y en Alcázar de San Juan me llevan a Baza o no sé qué, y después me bajan a Almería. Pues eso es, y Almería está aquí al lado. Y si voy a la Barcelona también. Bueno, lo de Barcelona, quiero decir, yo llevo toda la vida yendo a Barcelona y conociendo lo que es el corredor este de... Y entonces, quiero decir, es que ¿hay algún tramo de actividad comercial de todo tipo, ¿no? En Europa que sea similar al corredor mediterráneo? No. Y simplemente funciona con estos criterios. Y estos criterios es que Murcia está aislada en todo el sistema de comunicaciones ferroviarias, así de sencillo. O sea, ¿cómo es posible
¿cómo es posible que no tengamos ninguna línea electrificada, con doble vía, nada, es decir, absolutamente nada? Y entonces eso simplemente se debe a la falta de poder político de la región. Quiero decir, lo de que Murcia sea lo que es, que sea, por ejemplo, solamente una provincia, pues eso tiene su coste. Así de sencillo. Quiero decir que simplemente por tener poder político, el hecho de que en esta región fuera pluriprovincial sería una maravilla. 2 provincias, Lorca y Murcia. Cartagena. No, Cartagena la capital. Ah, vale. No puedes rebajar a Cartagena al nivel provincial. Cartagena la capital, que decir, 2 provincias. Eso duplicaría, quiero decir, Murcia tiene más población que Aragón, por ejemplo, pero Aragón tiene mucho más poder político. 3 provincias, más senadores, más de todo y no sé qué. Y eso se nota. Es así de sencillo. Estamos fuera de tiempo, pero un apunte, dos apuntes muy breves. Hablaba yo antes del Congreso del Partido Popular y parece que lo tan comentado de Patricia Fernández, nada. Congreso plácido para López Miras. Y por otro lado también hablábamos que Espadas en Andalucía no había tenido tiempo para darse a conocer y tal. Pero da igual, aunque el Partido Popular ahora tampoco cambiar de candidato para darse a conocer, en el tiempo de descuento no. Pablo, tú has señalado antes el estudio del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM, y en ese sentido era manifiesto que el señor López Miras tiene un caudal político importante, puesto que era un político extremadamente conocido, un 97% de la población lo reconocía, lo conocía, y además era el más valorado. Es un caudal importante. Además, el señor López Miras ha tenido la habilidad de, digamos, diciéndolo de manera muy sencilla, cambiar de camiseta muy rápido, de manera muy acelerada y positiva. Es decir, era casadista, era casadista de manera personal, incluso como amigo del señor Casado y de Teodoro García, y muy rápido se hizo un adepto a Feijóo. Entonces, ¿qué cabe visualizar en el futuro? Una reválida del señor López Miras en el Congreso y una remodelación del gobierno, evidentemente, también, como ha señalado Javier. Para terminar, una cuestión, y con permiso del vicerrector de la Universidad Católica, estos días, pero de hace 25 años, en el Palacio Episcopal, la pregunta va a Pepe, para que termine, para que cierre el programa, en el Palacio Episcopal se estaban produciendo cerrando las primeras matriculaciones de la Universidad Católica, Pepe. Tú viviste aquella época. Claro, mucha gente puede pensar o estaba cerca y luego sí que viviste desde dentro. Mucha gente puede pensar, ahora mismo hay 23.000 alumnos, el tema de los rankings que los estamos teniendo con frecuencia, el tema del deporte, pero no siempre ha sido así. Hace 25 años, ¿tú recuerdas aquellas fechas y qué te viene en la memoria? ¿O qué reflexión haces de esos 25 años? Algo recuerdo, porque tenía menos canas que ahora. Sí, bueno. A ver, no era exactamente en el Palacio Episcopal, sino enfrente. Sí. Entonces, en la plaza del Cardenal Belluga, allí, con unos entoldados, incluso se hicieron las primeras pruebas para la admisión de alumnos, con un grupo de profesionales, psicólogos, pedagogos y todo esto y tal, para orientar a los alumnos. Entonces, se les hacía, no era una selectividad, la selectividad la hacían con el sistema público, sino con todo lo que me estás diciendo, tu camino va por aquí o va por allá, no sé qué. Y era, que decir, estábamos hablando de en el año 97, 97, después de unos meses preparando todo el asunto. Estábamos en un tiempo especialmente complicado. ¿Por qué? Porque resulta que esta casa, la UCAM, consiguió poner a todo un gobierno en contra. Quiero decir, se pueden decir los clichés, es que la UCAM no sé qué. Bueno, el gobierno del PP de aquella época, sacando anuncios en la prensa, página entera, diciendo es que este proyecto no sé qué, que no sé cuántos, que lo demás allá, poniendo todo tipo de trabas. Y entonces, un grupo de gente que promueve, no digo apellidos, un grupo de gente, voy a decir solamente uno, el obispo de la época, el señor Azagra, Javier Azagra, que dice, bueno, esta gente me viene a ver y me dice que hay un monumento, que es el monasterio de los Jerónimos, que lo van a rehabilitar, que quieren montar allí una universidad, y me dicen que esta universidad no le va a costar un duro a la Iglesia, tampoco al Estado,
que además va a ser la universidad no pública más barata de España, que sí, que lo era, la más barata de España, y que además quieren hacer una serie de titulaciones y no sé qué y no sé cuánto, y dice, ¿y qué problema hay? Quien quiera, quien pueda, no sé qué, no sé cuánto, pues que lleve allí a sus hijos. Y el valor y el reconocimiento de las familias, de los padres que dicen, con el gobierno regional, con el gobierno del PP, no lo olvidemos, con un presidente y una consejera especialmente beligerante en contra del proyecto. Y entonces sale el proyecto. Y el proyecto, porque del sur del Tajo y del Turia no había ninguna universidad que no fuera pública en España. Entonces sale este proyecto. Y este proyecto, con varios pilares y no sé qué y no sé cuánto. Entre ellos, por ejemplo, el deportivo. Os digo el deportivo porque yo puedo decir que soy el que tiene más copas del presidente de esta casa. ¿Ah, sí? Claro, en ajedrez. Vale. Que es lo mío, que es lo mío. que es lo mío y no sé qué. Pero quiero decir, uno de los pilares, el deporte, pero otro tipo de cosas. Y vamos a dar becas, y vamos a reconstruir esto, y vamos a hacer un proyecto así. Y además, sin ningún tipo de cortapisas. Es decir, yo estuve en los procesos iniciales y todo esto y tal. Entonces, vamos a buscar al profesorado que sea competente. Los mejores, si es posible. Que no estén en contra de la institución y que respeten la institución y todo esto y tal. Y vamos a cumplir toda la normativa legal. Y se cumplía la normativa legal. Yo todavía recuerdo el día que sonaron las campanas en este monasterio, cuando nos llega desde Madrid la noticia del Ministerio diciendo que ha reconocido todas las titulaciones de la UCAM. Hasta que llegó ese momento, aquí hubo familias, porque al fin y al cabo la gente que estábamos aquí, pues, pero las familias que enviaban aquí a sus hijos a estudiar, sabiendo que todavía el Estado no había reconocido los títulos, que esto era una universidad, bueno, con arreglo a acuerdos con el Vaticano, con la Iglesia y todo esto y tal, pero que todavía no tenía el reconocimiento, digamos, civil del Estado español y todo esto y tal, y hasta que se convirtió en una realidad. Y hoy en día, pues es lo que es. Quiero decir que no voy a hacer yo propaganda, y quiero decir que no tengo especial interés en hacer propaganda de la UCAM, pero es la realidad que es. 25 años, Pepe. Menos canas. Con ese recuerdo terminamos, porque en efecto se cumple ahora estos días de intenso verano. Y además, a pesar de lo del cambio climático que se dice, yo quiero recordar que en aquellos días hacía el mismo calor que estos días. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros siempre. Por tu presencia, por tu participación, Pepe, ha sido un placer. Y Pablo, igualmente, volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Buenas noches.